¿Se ve la pizarra? Sí, dice, se ve. Ya, está bien. Bueno, ahora vamos a trabajar con modelos no lineales. En la anterior clase habíamos hecho los modelos lineales que en una sola variable cuando crece y cuando decrece. Entonces colocamos ahora modelos no lineales. Modelos no lineales. ¿Se acuerdan de las propiedades de logaritmos? Nada. Entonces, para hacer las transformaciones de las diferentes funciones que vamos a tocar, como ser el modelo potencial o el exponencial, para eso necesitamos las propiedades de logaritmos. Entonces aquí vamos a añadir propiedades de logaritmos antes de construir los modelos. Propiedades de logaritmos. Generalmente trabajamos con logaritmos naturales. La primera propiedad, tenemos el logaritmo de un producto, logaritmo natural de m por n. Es igual al logaritmo natural de m más el logaritmo natural de n. Segundo, tenemos el logaritmo de un cociente, m sobre n. Es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Luego tenemos el logaritmo de una potencia, m elevado a k. Bajamos el exponente k, multiplicamos por el logaritmo natural de la base de m, haciendo que k es un número real. Y solamente vamos a trabajar con esas tres. Y 4 tal vez como información. Cuando tenemos el logaritmo natural de e, es decir, el logaritmo natural del número de Euler, siempre es igual a 1. Entonces vamos a empezar con el primer modelo de importancia, que es modelo de regresión potencial. Y está expresado de la forma siguiente: y sub i igual a beta 1 por x sub i elevado a beta 2. Como es un modelo econométrico, el error muestral elevado al error poblacional. Entonces así no vamos a poder encontrar beta 1, beta 2, no tenemos fórmulas. Por tanto, lo que hacemos es linealizar. Para linealizar aplicamos logaritmos naturales a ambos miembros. Logaritmo natural de y sub i igual al logaritmo natural de beta 1 por x sub i elevado a beta 2 por e sub i elevado a u sub i. En el segundo miembro tenemos el logaritmo de un producto de tres factores: beta 1 x sub i elevado a beta 2 y e sub i elevado a u sub i. Entonces, el logaritmo de tres factores es igual al logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor, x sub i elevado a beta 2, más el logaritmo del tercer factor. Luego tenemos igual logaritmo natural de y sub i igual logaritmo natural de beta 1 más logaritmo natural de x sub i elevado a beta 2 es el logaritmo de una potencia, que equivale a la potencia beta 2 por el logaritmo natural de x sub i.
más el logaritmo natural de e sub pi elevado a u sub pi equivale a u sub pi, bajamos, por el logaritmo natural de e sub pi. Posteriormente, el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces vamos a tener la siguiente función linealizado. Logaritmo natural de y sub pi igual al logaritmo natural de beta 1 más beta 2 por el logaritmo natural de x sub pi más u sub pi. Ahora, a partir de esto, de lo que sea linealizado, obtenemos las ecuaciones de la normal que nos permite encontrar el modelo de regresión. Entonces, primero vamos a aplicar sumatoria. Entonces tenemos igual sumatoria de logaritmo natural de y sub pi. Igual, en vez de la sumatoria en el segundo miembro, por el logaritmo natural de beta 1, en vez de la sumatoria colocamos número de datos por el logaritmo natural de beta 1 más beta 2 por la sumatoria de logaritmo natural de x sub pi. Luego aquí voy a borrarlo, pero es importante hacer notar. La sumatoria de los errores al cuadrado, la sumatoria de los errores de la población es igual a 0. Entonces por eso ya no se coloca. Se asume que es directamente igual a 0. Entonces lo vamos a borrar. Y esta primera ecuación obtenida es la primera ecuación de la normal. Vamos por la segunda. Para la segunda pasamos al logaritmo natural de x sub pi, pero colocamos así sumatoria de logaritmo natural de x sub pi. Volvemos a desarrollar. Esta sumatoria de logaritmo natural de x sub pi se hace afectar a toda la ecuación principal. Entonces ahí vamos a tener sumatoria de logaritmo natural de y sub pi por logaritmo natural de x sub pi. En el segundo miembro, logaritmo natural de beta 1 actúa como una constante por la sumatoria de logaritmo natural de x sub pi más, seguimos en lo mismo, beta 2 por la sumatoria. Como tenemos logaritmo natural de x sub pi por logaritmo natural de x sub pi, esta se va a elevar al cuadrado. Entonces tenemos sumatoria de logaritmo natural de x sub pi al cuadrado. Y ya sabemos que la sumatoria del error va a ser igual a 0 y le va a afectar a la sumatoria del logaritmo natural de x sub pi. Esta es la segunda ecuación de la normal. Formamos sistemas de ecuaciones. Empleamos el método de reducción-sustitución o el método de Cramer para poder determinar el parámetro de beta 1 y beta 2. Pero tenemos dificultades. Vamos a encontrar logaritmo natural de beta 1. Va a ser igual a algún valor, por ejemplo, que sea igual a alfa. Pero nosotros necesitamos beta 1. Entonces lo que se hace es, se saca su antilogaritmo. El antilogaritmo es igual a beta 1 igual a e elevado a alfa. Luego, de esa manera se encuentra beta 1. Entonces, esta beta 1 es estimado. Y beta 2, según a lo que estamos viendo, se va a encontrar directamente. De modo que anotamos la función potencial y es su pi estimada igual a beta 1 por x sub pi elevado a beta 2, pero estimada. Todas las que hemos encontrado, tanto beta 1 y beta 2, son las estimadas. De esa manera determinamos el modelo de regresión potencial.
El modelo es creciente si el exponente, en este caso beta 2, es positivo, y va a ser decreciente si beta 2 va a ser negativo. Ahora vamos a trabajar con ejercicios para esta parte. Entonces colocamos de ejemplo. Anotamos lo siguiente. Una fábrica que usa máquinas, herramientas produce anualmente el producto A, que se muestra en la tabla siguiente. Máquinas, producción, diez, 15, 23, 22, 35, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 55 y 70. Tenemos igual a 25, 28, 35, 40, 45, 48, 50, 75. Inciso A. Encuentre
el modelo de regresión potencial. Inciso B. Proyecte la producción. Si se emplean 80 y 90 máquinas. Inciso C. Grafique la línea de tendencia. Eso quiere decir el modelo de regresión que vamos a encontrar. Entonces empezamos a resolver. Bueno, aquí tengo una dudita, pero vamos a salir con la ayuda de ustedes. Tenemos X sub I y luego tenemos Y sub I. Supongo que entrará todo ahí la información. Para X sub I, ¿coloco los valores de las máquinas o de la producción? ¿Alguna Eh, pista? la producción estaría en función de las máquinas. Sería X entonces máquinas. Ya. Entonces tendríamos igual a 10, 15, 23, 22, 35, 50, 55 y 70. Voy a tener problemas con la tabla. A ver. Me iré a la siguiente página entonces. X sub I, Y sub I, y tenemos igual las cantidades.
teníamos igual a 10 15, 23, 22, 35, 50, 55 y 70 es el último. Entonces volvemos al anterior. 10, 15, 23, 22, 35, 50, 55 y el último era 70. Para la Y teníamos creo 25, 28, 35, 40, 45, 48, 50 y creo 75. Vamos a verificar estos datos. Entonces volveremos al ejercicio. Verificamos entonces esta información. 25, 28, 35, 40, 45, 48, 50 y 75. Todo conforme entonces. Ahora, ¿qué cosa necesitamos? Iremos a las ecuaciones de la normal. Es con esa con la que tenemos que trabajar. Logaritmo natural de y sub i, logaritmo natural de x sub i. Entonces vamos a transformar. La información que estamos teniendo no nos sirve. Hay que transformar. Empezaremos por el logaritmo natural de x sub i con unos 3 decimales. Tenemos igual logaritmo natural de 10. 2,303 redondeado. Logaritmo natural de 15. Tenemos igual a 2,708. Luego tenemos logaritmo natural de 23. 3,135. Luego tenemos logaritmo natural de 22. 3,091. Luego logaritmo natural de 35. 3,555. Luego logaritmo natural de 50. 3,912.
Luego logaritmo natural de 55. 4,007. Luego tenemos logaritmo natural de 70. 4,248. Vamos por el otro. Logaritmo natural de y sub pi. Entonces tenemos logaritmo natural de 25. 3,219. Luego logaritmo natural de 28. 3,332. 3,332. Logaritmo natural de 35. 3,555. Logaritmo natural de 40. 3,6. 8 y 9 redondeado. Logaritmo natural de 45. 3,807. Luego tenemos logaritmo natural de 48. 3,871. Luego tenemos logaritmo natural de 50. 3,912. Logaritmo natural de 75. Tenemos 4,317. La fórmula era logaritmo natural de x sub pi por logaritmo natural de y sub pi. Entonces vamos a multiplicar 2,303 por 3,219. 7,413. Luego 2,708 por 3,332 es igual a 9,023. Luego tenemos 3,135 por 3,555. 11. 11,145 redondeado. Sí. Luego tenemos 3,091 por 3,689. 11,403. Luego tenemos 3,555 por 3,807. 13. 13,534. Luego tenemos 3,912 por 3,871. 15,143. Luego tenemos 4,007
3,912. 15,675. Luego tenemos 4,248 por 4,317. Tenemos igual a 18,339. Vamos a sumar ahora. No, uno más nos falta. Logaritmo natural de x sub i al cuadrado. Entonces, logaritmo natural de x sub i, pero al cuadrado. 2,303 al cuadrado. Cada uno hay que elevar al cuadrado. 5,304. Redondeado. 2,708 al cuadrado. Tenemos igual a 7,333. Luego tenemos igual a 3,135. Lo elevamos al cuadrado. Es igual a 9,828. Luego tenemos 3,091. Elevamos al cuadrado. Es igual a 9,554. 3,555 al cuadrado. 12,638. Luego 3,912 al cuadrado. Es igual a 15. 15,304. Luego 4,007 al cuadrado. 16,056. Luego 4,248 al cuadrado. 18,4046. De esa manera entonces hemos obtenido las columnas. Ahora lo que nos falta es sacar los totales. Empezaremos sumando por los logaritmos. 2,303 más 2,708, 3,135, 3,091, 3,555 más 3,912 más 4,007 más 4,248. Sale 26,959. Si alguien puede verificar, porque a veces la apropiación indebida o escrita mal o calculada mal invalida todo el resultado. En vano nomás se acaba el ejercicio todo, pero
Como en algo me equivoqué, está mal. 3,871, 3,912 y 4,317. 29,702. Después yo le voy a dar una verificada. Seguiremos 7,413, 9,023, 11,145, 11,403, 13,534, 15,143, 15,675, 18,339. 101,675, 5,304, 7,333, 9,828, 9,554, 12,638, 15,304, 16,056, 18,046, 94,063. Daremos una revisadita por si acaso. 2,303, 2,708, 3,135, 3,091, 3,1235 más 3,912 más 4,007, 4,248. 26,959 está ok. 3,219, 3,332, 3,35, 3,689, 3,807. Aquí me estoy equivocando. 3,807, 3,871 más 3,912 más 4,317. 29,702 está bien también. 7,413, 9,023, 11,145, 11,403, 13,534, 15,143, 15,675 y 18,339. 101,675 también está bien. 5,304, 7,333, 9,828, 9,554, 12,638, 15,304, 16,056, 18,046, 94,063, todo correcto entonces. Ahora vamos a escribir la ecuación de la normal. Primer miembro era igual a sumatoria del logaritmo natural de y sub i. 29,702 igual a número de datos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 8 por logaritmo natural de beta 1 más sumatoria del logaritmo natural de x sub pi, 26,959. Esto era igual por beta 2, primera ecuación. Para la segunda ecuación, era sumatoria del logaritmo natural de x sub pi por logaritmo natural de y sub pi. 101,675. Igual a la sumatoria del logaritmo natural de x sub pi, que es igual a 26,959 por logaritmo natural de beta 1 más el logaritmo natural de x sub pi al cuadrado, es decir, 94,063 por beta 2. Segunda ecuación, 1, 2. Utilizaremos los Kramer. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Logaritmo natural de beta 1 es como si fuese la x. Va a ser igual a la determinante 1 sobre la determinante general. Luego vamos a encontrar beta 2. Va a ser la determinante 2 sobre la determinante general. Entonces calcularemos la determinante general. Está conformado por los coeficientes de las x, en este caso logaritmo natural de beta 1, 26,959 y en la segunda columna 26,959 y 94,063. Multiplicamos la diagonal principal entonces. Tenemos 8 por 94,063 menos 752,504 menos 26,959. Esto lo vamos a elevar al cuadrado porque es la misma en la contradiagonal. 726,788. Entonces tenemos igual 752,504 menos 726,788. 25,716. Es uno de los primeros valores que hemos encontrado. Vamos por la determinante 1. En los coeficientes de la primera columna, que es del logaritmo natural de beta 1, ahí ingresan los términos independientes, que es igual a 29,702 y 101,675. En cambio, la segunda columna se mantiene, 26,959 y 94,063. Multiplicamos la diagonal principal, 29,702 por 94,063. 2000
793,859 menos 26,959 por 101,675. 2741,056. 2793,859 menos 2741,056. 52,803. Ese es el valor de la primera determinante. Vamos por la determinante 2. Como vamos a calcular beta 2, entonces, en este caso, los coeficientes del logaritmo natural de beta 1 vuelven. El que varía es la segunda columna. Ahí se trasladan los coeficientes o los términos independientes: 29,702, 101,675. Volvemos a multiplicar la diagonal principal. 8 por 101,675. Tenemos 813,4 menos 29,702 por 26,959 es igual a 800. 736. Ahí tenemos entonces los valores. Pero no hemos sacado la diferencia. 813,4 menos 800,736. Igual 12,664. Una vez que ya tenemos esos valores, reemplazamos. Empezaremos por el logaritmo natural de beta 1, que es la determinante 1, 52,803, sobre la determinante general, 25,716. 52,803 dividido sobre 25,716 es igual a 2,053. Solo que aquí hay un problemita. Logaritmo natural de beta 1, 2,053. Necesitamos beta 1, no necesitamos logaritmo natural de beta 1. Entonces sacamos su antilogaritmo. Beta 1 igual a e. La base del logaritmo natural es la e, elevado a 2,053. Luego, beta 1 estimado. La e es igual a 2,71828. 2,71828 elevado a 2,053.
7,791. Ahora vamos a calcular beta 2. Era la determinante 2, 12,664, sobre la determinante general, que es igual a 25,716. Entonces beta 2 estimada va a ser igual 12,664 dividido entre 25,716. Sale así 0,492. Hemos encontrado beta 2 y también beta 1. Pero de nada me sirve haber encontrado si no escribo el modelo, porque el fin último es el modelo. Para eso se ha trabajado. Beta 1, 7,791 por x sub pi elevado a 0,492. Ese es el modelo de regresión potencial. De esa manera se ha completado el inciso A apenas. No tenemos aquí. El segundo era proyecto de la producción si se emplean 80 y 90 máquinas. Entonces vamos a hacer eso para 80 y 90 máquinas. Inciso B. X igual a 80. Entonces tenemos Y sub pi igual a 7,791 por 80 elevado a 0,492. 7,791 por 80 elevado a 0,492. La producción va a ser de 67,28 con 2 decimales. Si se emplean 90 máquinas, ¿cuánto es la producción? Entonces nuevamente proyectamos 7,791 por 90. Luego elevado a 0,492. Vamos a reemplazar, en vez de 80 lo vamos a colocar 90. 71. 71,29 es 30. Entonces la producción con 80 máquinas va a ser de 67,000. La producción con 90 máquinas va a ser de 71,000. De esa manera quedaría contestado el inciso B. El inciso C. Hay que graficar. Para eso vamos a calcular la Y estimada. Entonces para ello nos vamos a la tablita.
pero mi tabla está en el otro. Aquí, prolongamos entonces. Vamos a... la Y estimada. Para la Y estimada tenemos que reemplazar en el modelo. Entonces, primero el 10. El 10 elevado al exponente. Vamos a tomarlo solo con dos decimales. 24,19 redondeado. Entonces, $24,19. El siguiente es 15. Es 29,53. Luego reemplazamos 23. 36,44. 36,44. El siguiente es 22. 35,65. El siguiente es 35. 44,80. Luego el siguiente es 50. Volvemos a reemplazar 53,39. 53,39. El siguiente es 55. 55,96. El siguiente es 70. 63,01. 01. De esa manera entonces hemos sacado la Y estimada. Si nos fijamos con la Y, los valores son próximos. Yo creo que podemos sacar también el error. El error 25 menos 24,19. 0,81. 28 menos 29,53. Menos 1,53. Luego tendríamos igual a
35 menos 36,44. Menos 1,44. Luego 40 menos 35,65. 435. Luego tenemos 45 menos 44,80. 0,20. Luego tenemos 48 menos 53,39. Menos 5,39. 50 menos 55,96. Menos 5,96. Y 75 menos 63,01. 11,99. Veamos, 0,81 menos 1,53 menos 1,44 más 4,35 más 0,20 menos 5,39 menos 5,96 más 11,99. 3,03 ha salido. Y eso hay que volver a revisar. Es demasiado, tiene que salir próximo a 0. Entonces hay que revisar todo eso. La suma de los errores al cuadrado debe ser igual a 0 o próximo a 0. Bueno, de esta parte yo se los dejo el inciso C para ustedes para que puedan graficar. La nube de puntos tienen que graficar por si acaso. Voy a colocar algo próximo. Las X y las Y. Tiene que verse reflejado la nube de puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lo colocaré por ahí. Y luego la recta de tendencia. Tienen que ir vaciando uno por uno. Creo que más o menos está yendo así. Así más o menos. Los errores o la dispersión de datos que tenemos vienen a ser los errores, los que han salido negativos en algunos más, en algunos menos. Y con eso estaría acabado el ejercicio. De esa manera entonces trabajamos en este último inciso. Veamos otro modelo de regresión en este caso exponencial. Entonces vamos a linealizar un modelo de regresión exponencial. Segundo entonces. Modelo de regresión exponencial.
Este modelo viene dado así. Y sub pi igual a beta 1 por beta 2 elevado a x sub pi por el error sub pi elevado a u sub pi. Hay que linealizar igualito. Aplicamos logaritmos. Logaritmo natural de y sub pi, logaritmo natural de beta 1 por beta 2 elevado a x sub pi por sub pi elevado a u sub pi. Logaritmo natural de y sub pi igual logaritmo natural de beta 1 más logaritmo natural de beta 2 elevado a x sub pi más logaritmo natural del error de Euler elevado al error poblacional. Se sigue aplicando propiedades. Logaritmo natural de y sub pi, aquí no se puede hacer nada. Logaritmo natural de beta 1, aquí bajamos el exponente x sub pi y por logaritmo natural de beta 2. U sub pi por logaritmo natural de e sub pi. Luego lo alistamos de la forma siguiente. Logaritmo natural de y sub pi igual a logaritmo natural de beta 1. Más vamos a colocar así logaritmo natural de beta 2 por x sub pi más u sub pi. Aquí empleamos el procedimiento mnemotécnico para determinar las ecuaciones de la normal, pues no tenemos una fórmula a disposición para poder resolver funciones exponenciales. Entonces tenemos sumatoria del logaritmo natural de y sub pi, número de datos por el logaritmo natural de beta 1, más logaritmo natural de beta 2 por la sumatoria de x sub pi. Primera ecuación. Volvemos a aplicar esta vez sumatoria de x sub pi, porque ya no tenemos logaritmo en el otro lado. Entonces tendremos igual sumatoria de x sub pi por logaritmo natural de y sub pi igual a logaritmo natural de beta 1 por la sumatoria de x sub pi más logaritmo natural de beta 2 por la sumatoria de x sub pi al cuadrado. Segunda ecuación de la normal. Ahora aquí se complicó. ¿Por qué está complejo? Tenemos que calcular logaritmo natural de beta 1. Va a ser igual por decir a alfa nomás. O alfa que sea igual. Alfa es un número real por si acaso. Hay que sacar su antilogaritmo porque nosotros necesitamos beta 1. No logaritmo natural de beta 1. Entonces vamos a tener beta 1 igual a e elevado a alfa. Y esto lo vamos a colocar estimada. Así se va a encontrar. En el modelo de regresión potencial, beta 2 directamente se encontraba, aquí ya no. Volvemos a encontrar, pero logaritmo natural de beta 2. Alfa y beta, que sea beta entonces. Entonces la beta 2 va a ser igual a la base del logaritmo natural, que es la e, elevado a esa constante beta. Y lo colocamos sombrerito. Una vez que ya tenemos beta 1, beta 2, escribimos el modelo de regresión. A la y sub pi lo colocamos sombrerito o simplemente y sub c. Igual a beta 1 estimado por beta 2 estimado elevado a x sub pi. Por eso es un modelo de regresión exponencial. Y en beta 2 estimada, como es el modelo de regresión exponencial, sucede que en la base, que es beta 2, equivale a 1 más r. ¿Quién es r? Es la tasa de crecimiento. Si yo quiero saber la tasa de crecimiento, lo que hago es r igual a beta 2 menos 1.
Con eso calculo la tasa de crecimiento. Bueno, hemos visto otro modelo más. Y con el ejercicio anterior, entonces, ustedes van a resolver este modelo de regresión exponencial. Colocaremos ejemplo. Y para ver la diferencia, en qué se diferencia, pues les va a salir igual, les va a salir diferente, no sé. Entonces, en base al ejercicio anterior, determinar el modelo de regresión exponencial. Proyectar si x es igual a, creo que era 70 o no, 80 era, ¿no? Y x igual a 90. Y último, graficar la línea de tendencia. De esa manera entonces tenemos este otro modelo. A ver, otro modelo de interés para ustedes. Esta puede ser modelo de regresión logarítmica. Esto ya es más fácil. 3 entonces. Modelo de regresión logarítmica. Que está dado de la forma siguiente. Y sub i igual a beta 1 más beta 2 por el logaritmo natural de x sub i y más u sub i. También tengo problemas para poder determinar sus ecuaciones de la normal. Entonces, aplicamos el procedimiento mnemotécnico. Sumatoria de y sub i igual n por beta 1 más beta 2 por la sumatoria de logaritmo natural de x sub i es la primera ecuación. Luego, sumatoria de logaritmo natural de x sub i con esta. Entonces tenemos igual sumatoria de y sub i por logaritmo natural de x sub i igual a beta 1 por la sumatoria de logaritmo natural de x sub i más beta 2 por la sumatoria de logaritmo natural de x sub i pero al cuadrado.
puedo resolver este sistema de ecuaciones por el método de Cramer o reducción y sustitución. Como aquí podemos, beta 1 o beta 2 sale automáticamente. Entonces, como voy a calcular beta 2, que va a ser igual a alguna constante y beta 1 también, entonces yo puedo expresar, una vez calculado la beta 1 y la beta 2, expresar directamente el modelo. Entonces voy a calcular aquí beta 1 y beta 2. Entonces tengo el modelo de regresión logarítmica. Y sub i estimada igual a beta 1 lo coloco sombrerito porque he estimado. A beta 2 también lo coloco su sombrerito. Y por el logaritmo natural de x sub i. Así debe ir el modelo. Es el modelo de regresión entonces logarítmica. Entonces ustedes van a volver a hacer el mismo ejercicio con la misma información. Aquí se los colocaré. Determinar el modelo de regresión logarítmica. Con información del ejercicio anterior. Después van a proyectar también, o también se dice estimar. Si x es igual a 80 y x es igual a 90. Para ver la diferencia van a graficar también. Graficar la línea de tendencia. A ver, de esta parte, ¿qué más podría ser de interés? Este otro modelo. Con esto sería 4 modelos entonces. Modelo de regresión. Semilogarítmico. Un modelo de regresión semilogarítmico es logaritmo natural de y sub i igual a beta 1 más beta 2 por x sub i más u sub i. Entonces, para obtener sus ecuaciones de la normal, es igual sumatoria del logaritmo natural de y sub i, número de datos, por beta 1 más beta 2 por la sumatoria de x sub i, primera ecuación de la normal. Luego,
para la otra ecuación de la normal, simplemente sumatoria de x sub pi. Entonces tenemos igual sumatoria de x sub pi por logaritmo natural de y sub pi igual a beta 1 por la sumatoria de x sub pi más beta 2 por la sumatoria de x sub pi pero al cuadrado. Segunda ecuación de la normal. Bueno, aquí beta 1, beta 2 van a determinar, no hay ningún problema. Una vez que determinan, logaritmo natural de y estimada sería igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado por x sub pi. De esta se puede sacar su antilogaritmo. Si sacamos el antilogaritmo, este modelo de regresión semilogarítmico se convierte en e elevado a beta 1 estimado más beta 2 por x sub pi. Como han visto, esto se ha transformado en un modelo de regresión exponencial, solo que el exponente es lineal, en cambio en el otro no. Entonces también pueden volver a trabajar con el anterior ejemplo, para esto más, para ver la diferencia. Y para cada uno hacer las gráficas, pues van a ver la diferencia de las gráficas. Creo que serían las más importantes. Entonces voy a colocar ejemplo. Y den datos anteriores. Ya depende de ustedes, ¿no? Del interés que puedan tener por tener más práctica, entonces utilizan el mismo para ver las diferencias. Luego, el modelo de regresión cuadrático que es una parábola. Vamos a dejarlo para... Ahora lo vamos a desarrollar, pero lo dejaremos para trabajar con ella para la próxima sesión. Entonces, esta también está dentro de los modelos de regresión. A ver, aquí creo que ha sido... Ya hemos vuelto a lo mismo, entonces está bien. Nos alcanza tiempo, sí. Creo que tenemos que irnos a la otra página, sí. Bueno, dentro de los modelos destacados que no son lineales, viene a ser el modelo de regresión cuadrática y el modelo de regresión cúbica. Voy a desarrollar entonces 4 como quinto, creo que era ya. Modelo de regresión cuadrática, que es una parábola. Y una parábola está expresado como y sub pi igual a beta 1 más beta 2
por x sub pi más beta 3 por x sub pi al cuadrado. Y lo vamos a agregar el error, pues es un modelo econométrico. Todo modelo econométrico siempre tiene el error. Si no tiene el error, entonces simplemente es un modelo matemático. Ese es un modelo matemático, no tiene error. Pero si tiene el error, ya sea muestral o poblacional, puede ser E sub pi, es un modelo econométrico. O puede ser el error poblacional, la U, es un modelo econométrico. Entonces hay que diferenciar cuando es un modelo matemático y un modelo econométrico. Vamos a obtener las ecuaciones de la normal, pues también no disponemos de la fórmula y se nos hace complicado, pero aplicando el procedimiento mnemotécnico sí podemos determinar las ecuaciones de la normal y después ir calculando. Sumatoria de y sub pi, número de datos por beta 1 más beta 2 por la sumatoria de x sub pi más beta 3 por la sumatoria de x sub pi al cuadrado. Primera ecuación de la normal. Ahora vamos a x sub pi, entonces aplicamos sumatoria de x sub pi a la misma entonces. Tenemos sumatoria de x sub pi por y sub pi igual a beta 1 por la sumatoria de x sub pi más beta 2 por la sumatoria de x sub pi al cuadrado más beta 3 por la sumatoria de x sub pi al cubo. 1, 2, segunda ecuación de la normal. Ahora nos vamos por la última. Aplicamos sumatoria de x sub pi al cuadrado. Entonces, sumatoria de x sub pi al cuadrado. Tenemos igual sumatoria de x sub pi al cuadrado por y sub pi. Volvemos a lo mismo. Tenemos beta 1 por la sumatoria de x sub pi al cuadrado más beta 2 por la sumatoria. Ahí tenemos x sub pi y con este x sub pi al cuadrado se vuelve x sub pi al cubo. Y más beta 3 por la sumatoria de x sub pi tenemos al cuadrado, con este cuadrado se vuelve a la cuarta. 1, 2, 3. Ahora aquí tenemos que recordar el procedimiento para calcular cuando teníamos los tres variables. Se utilizaba Cramer, otro Gauss-Jordan o Gauss, cualquiera de ellas. El método de reducción ya es más complejo. Una vez que yo encuentre beta 1, que va a ser la beta 1 estimada, y encuentre la beta 2 estimada y la beta 3 estimada, entonces formo mi modelo de regresión cuadrática, que es igual a y estimada igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado por x sub pi más beta 3 estimado por x sub pi al cuadrado. Ese es el modelo de regresión cuadrático. Bueno, se les ha dado bastante información y vamos a quedar en esta parte. Y la próxima clase vamos a resolver un ejercicio para una función cuadrática. Y después el último modelo de regresión no lineal, analíticamente lo vamos a ver la forma de obtener la ecuación cúbica. Voy a llamarles list.
tenemos econometría. Bueno, nos volveremos a ver la próxima sesión, que va a ser el día martes, miércoles, y el día jueves vamos a estar acabando. Para las próximas sesiones les voy a pedir que repasen el método de Cramer, Gauss-Jordan y el método de Gauss. Pues vamos a necesitar esas herramientas para poder resolver. Cuando estemos resolviendo el ejemplo de la ecuación cuadrática y cuando ingresemos a modelos de regresión múltiple. Hasta la próxima clase.